Okocha. The birthday boy with an open day sizzler at the Reebok Stadium. Estamos cansados de escuchar que los jugadores africanos destacan únicamente por su velocidad y físico. Aquí es donde aparece este mago nigeriano. Yaya Okocha jugaba de mediocentro ofensivo y es considerado como uno de los mejores jugadores africanos de todos los tiempos. Destacaba por sus habilidades para el regate, su prodigiosa técnica y su gran creatividad con el balón. Con sus extrañas y maravillosas fintas, se decía que era el Maradona africano, pura magia en sus piernas y un cambio de ritmo que volvía locos a sus rivales. Vamos a conocer a Okocha, el mago nigeriano. Agustín Azuka Okocha nació en Nigeria en el año 73. Comenzó a jugar en el Saarbrücken de la segunda división alemana. Debido a su gran habilidad, a los 3 meses lo fichó el Eintracht de Frankfurt para jugar en la Bundesliga, y así fue como Okocha debutó como profesional en la liga germana. En diciembre de ese mismo año firmó su primer contrato con dicho club en el que continuó brillando, y entre sus grandes actuaciones destacamos un gol que marcó contra el Karlsruhe, regateando en el área de penalti y paseándose con el balón por donde quería, medio riéndose del mítico portero Oliver Kahn. Ese gol y meses después fue votado como uno de los mejores del año en varias revistas. En el club alemán permaneció 4 temporadas llenas de regates, goles y detalles técnicos que deleitaron a la afición del Eintracht. Fue entonces, en la temporada del 95-96, que tuvo problemas con su entrenador, en aquel entonces Heynckes, que sumados a la mala temporada del Eintracht, descendiendo a la segunda división alemana, hicieron que Okocha no tuviera más remedio que dejar el club para poder seguir creciendo como futbolista. Fue en el verano del 96 donde Okocha deleitó al mundo entero, concretamente en los Juegos Olímpicos celebrados en Estados Unidos. Formó parte del equipo de Nigeria que recibió el apodo de The Dream Team, siendo uno de los mejores jugadores del torneo, y junto a jugadores como Taribo West, Amunike y Kanu consiguieron la medalla de oro, eliminando a Brasil en semifinales y a la gran Argentina de Zanetti, Simeone y Crespo en la final. A los 43 minutos le reclaman Opsa y Bacedas y compañía. Señores, ha ganado Nigeria. Medalla de oro en el fútbol para Nigeria. Además de ese granito, tan solo 2 años antes, los africanos se coronaron campeones de la Copa de África, con Okocha dando sus primeros pasos como estrella mundial. Volviendo a su carrera profesional, y Yaya, conocido mundialmente, firmó por el Fenerbahce turco. El club pagó aproximadamente 1 millón de euros al Eintracht y disfrutó del nigeriano por 2 temporadas. Anotó 34 goles en tan solo 62 partidos y se consagró como un espectacular lanzador de faltas. Estos grandes números con el club turco llamaron la atención de un gran equipo, el Paris Saint-Germain, que consiguió fichar al bueno de Okocha en el año 98. Los parisinos pagaron cerca de 14 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador africano más caro de aquel entonces. Con el club francés permaneció 4 temporadas. Allí fue donde se consagró como mago del balón, retrocediendo su posición un poquito y con más espacios, el nigeriano pudo disfrutar de una mejor visión de juego y tener más espacios para hacer lo que mejor sabía, destrozar rivales. Con los franceses ganó la Intertoto del 2001 y la Supercopa francesa. Además de eso, coincidió con uno de los mejores jugadores de la historia, Ronaldinho. Quién sabe si muchas de las cosas que le hemos visto hacer al crack brasileño las aprendió de Okocha. Lo que sí sabemos con seguridad es que el nigeriano hizo de mentor de un joven Ronaldinho que mano a mano dejaron detalles increíbles bajo la luna de París. En el verano del 2002, Okocha decidió marcharse gratis a una de las mejores ligas del mundo, la inglesa. Se unió a Bolton Wanderers, club en el que rápidamente se convirtió en líder.
capitán e ídolo tras 141 partidos jugados. Además, gracias a su desempeño allí, fue galardonado como mejor jugador de África en 2 ocasiones. Gracias a sus goles y regates, alejó a Bolton del descenso en su primera temporada y en la siguiente, ya como capitán del club, consiguió llevar al conjunto inglés a la final de la Carling Cup, copa que lamentablemente no ganarían, perdiendo ante Middlesbrough. En el club inglés permaneció 4 temporadas llenas de fantasía que volvieron a fascinar al mundo entero. Lamentablemente, en el año 2006, Okocha bajó su rendimiento y marchó a jugar a Qatar. Allí pasó bastante desapercibido y tan solo un año después volvió a Inglaterra, concretamente a la segunda división con Hull City, donde apenas jugó 20 partidos, pasando sin pena ni gloria. Pese a conseguir el ascenso a la Barclays con los Tigres, decidió colgar las botas. Así pues, en el año 2008, finalmente Okocha se retiraba del fútbol. Ese año este deporte perdió a un jugador que causó furor en millones de hinchas. Gracias a sus regates, sus cambios de ritmo y su habilidad con el balón, se convirtió en un auténtico espectáculo para los hinchas que iban a ver a este crack nigeriano. Un jugador africano que dejó claro que no hace falta tener sangre brasileña para ser un auténtico mago.